Yo tengo aquí unos clavos como simbolización. Yo sé que los clavos que le pusieron a Jesús fueron más gordos, más grandes, para que su piel no se no se fuera a dañar, a rasgar por el peso de su cuerpo. Pero esos clavos son representantes prácticamente de lo que le pusieron a Jesús. Unos clavos de esos medían 18 centímetros, eso puede medir 20, pero no es comparado para lo que le pusieron a Jesús. Entonces, quiero decirte de que Jesús fue un hombre, y ese hombre vino a experimentar algo en nuestras vidas, y fue el pecado. Por eso Jesús dice que se llevó el pecado en la cruz del Calvario. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Jesús hecho hombre, el Hijo de Dios, que dio la vida por ti y por mí, experimentó tantas cosas que ahora vamos a compartir una parte, algo minucioso de lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario. Porque Él lo sintió, si Él lo sintió, Él lo puede vivir. Y te puede dar testimonio de lo que vivió. Solamente nosotros vamos a dar un preámbulo de lo que Jesús vivió realmente, porque yo no te puedo decir que Él sufrió tanto, porque realmente yo no he sentido lo que Él sintió. Pero lo que hizo Jesús es algo incomparable. Ningún ser humano puede aguantar lo que Jesús vivió. Me puse a investigar lo que Jesús vivió en la crucifixión y en el tiempo de que fue retenido por los soldados en el momento que Judas lo traiciona. Y vamos a leer aquí una investigación. Dice que el clavo derecho significa que estamos libres de culpabilidad. El clavo segundo significa, o el de la izquierda, significa que Jesús canceló todo argumento de Satanás en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de la humanidad, en contra de aquel que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Y dice que los clavos de los pies significan victoria sobre la opresión. Por eso no debemos vivir en opresión, pues Cristo ya pagó y canceló eso. Amén. Mira, normalmente cuando tú tienes una deuda y esa deuda, tú llegas a pagar esa deuda, tú te sientes libre, que descansa de tanto peso, de tanta preocupación. Esta vez Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Jesús pagó la deuda en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es ese peso que tú llevabas, cuando tú aceptas a Jesús, tú te haces libre de esa deuda. El diablo vino a robarnos todo lo que Dios nos entregó cuando vino a plasmar en la tierra a Adán y a Eva. Pero Jesús vino a rescatar lo que el diablo nos había robado, que fue la felicidad, el gozo, la paz, la paciencia, la tranquilidad, la salvación, el reino de Dios. Vino a rescatar Jesucristo. Y dice que Jesús fue un hombre joven de 33 años, atlético. Sufrió tensión psicomaniática, tensión emocional y impacto por la traición de Judas. Angustia intensa sufrió Jesucristo, moral. Dice que sufrió también martirosis en el sudor, cuando sudó, dice que sudó sangre por el maltrato de la soldadesca de los soldados. Dice que se sentía popular del pueblo judío con griteríos y escarnio. Dice que también fue condenado a la flagelación de la crucifixión. Dice, el primer caso atado a una columna de piedra, esa fue la primera vez cuando comenzaron a maltratarlo, después de que él siente conmoverse de que Judas lo había traicionado, él sintió miedo, sintió decepción, se sintió triste de que uno de sus discípulos lo había traicionado. Y la segunda, que fue el primer maltrato, cuando lo ponen en la columna y comienzan a castigarle. Lo comienzan a castigarle con látigos, dándole fuertes latigazos. Y dice que ese látigo era una columna de piedra y los latigazos le daban en la espalda. Estaba desnudo. Dice que lo azotaban con látigos con puntas de hierro. O sea que lo maltrataban. Lo maltrataron psicológicamente, emocionalmente, o sea, como algo que realmente no debería ser con una persona que no ha hecho nada. De repente muchas personas dirán, él se buscó su maltrato, porque robaba, porque mataba, porque violó. Una persona así, bueno, uno dice, se merece ese maltrato porque él mismo se lo buscó. Pero Jesucristo dice en la Biblia que él no hizo nada, él solamente vino a exponer el reino de los cielos en la tierra.
Y dice, aquí en la investigación, dice que laceraban su cuerpo, le arrancaban partes de su carne, la empederniz y el tejido muscular trajo hemorragia abundante en su cuerpo, sufriendo intenso calor. Colocación en la corona de espinas también fue una de las partes donde Jesucristo comenzó a sufrir. Colocación en la espina. Cuando le pusieron esa corona en la cabeza, automáticamente va a sentir un dolor muy fuerte porque esas espinas, esas matas son como unos alámbares, tienen unas pullas muy fuertes, y cuando se le enterraron en el cráneo, lo que trajo fue shock en su mente por el sufrimiento. Y dice que le colocaron la espina. También dice que ahí se condenaban los peores ladrones, reos en la crucifixión, que era suplicio infame reservado a los esclavos, asesinados y ladrones. Dice, sufrimiento emocional por la presencia de su madre, amigos, seguidores y discípulos. O sea que en ese momento que Jesucristo estaba siendo maltratado, escupido, dice que aún le vendaron los ojos y le pegaban bofetadas y le decían, dinos quién es, quién te pegó, como si él fuera un adivino. Lo maltrataron tanto en ese momento que cuando él vio a su mamá, sintió mucha conmoción a sus discípulos y amigos y allegados de ver que él no había hecho nada y lo estaban maltratando tanto que se sentía muy conmovido, todas las emociones unidas dentro de Jesucristo. Una persona normal no va a resistir todo eso. En el primer latigazo que le peguen, o unos 5 latigazos que le hayan pegado a una persona se priva del dolor. Pero la Biblia dice en Isaías 53 que fue experimentado en dolor. Él vivió angustia. Pero quiero hablarte según la ciencia y según los médicos. Mira lo que sucede cuando una persona vive todo esto. El doctor Agustín Corominas dice que él habló acerca de todo lo que vive un ser humano mientras que está siendo maltratado. Dice, con una hemorragia en la espalda por la infame flagelación, es obligado a cargar una cruz insumisa de gran peso. Un hombre herido y sangrando no puede subir un peso de ese calibre. Prosigue, el académico dice que sufre varias caídas y la costumbre era que ellos llevaran una cruz. Y las heridas que llevaba en el cuerpo, era tan grande el sufrimiento de la crucifixión que aún en la auténtica y dramática destrucción de un cuerpo. Dice que los clavos empleados sobre materazos y metacorpos eran de 18 centímetros, martillando y fracturando y destruyendo completamente las manos y pies, dejando una úlcera postraumática, además de la estructura, o sea, lesionaba paquetes vasculonerviosos con peritonitis dolorosísima en el cuerpo de Jesucristo. La posición en la cruz era antinautomática y por ello la respiración era bradipenea, con verbalización entrecortada. Las 7 palabras con que Jesús habló, que es hasta más adelante en el libro de Mateo, cuando él ya comienza a hablar, dice, con infancia pulmonar, la agonía duró 7 horas. O sea que Jesucristo, mientras que estaba siendo crucificado, mientras que esta simbolización, mientras que un clavo de esto traspasaba su mano, desgarraba los huesos, la parte del músculo lo desgarraba. Y mientras que duró 7 horas crucificado en ese madero, lo que sufría en Jesucristo era parte, el trapecio, la presión de las manos, del cuerpo. Eso hacía que Jesucristo sufriera más. Mientras que estaba desgarrándose, estaba botando sangre, se estaba quedando sin oxígeno, Jesús lo que hacía era sufrir, pero él tenía que llevar todo ese peso por la humanidad. Se me salían las lágrimas mientras que yo leía la escritura, porque ahora vamos a leer parte de la escritura de lo que Jesucristo estaba viviendo. Y aquí el doctor está hablando de lo que un cuerpo normalmente sufre en esas condiciones. Y dice que de ver la madre, de ver a sus amigos,
avergonzándose de que lo que estaban haciendo con Jesucristo, y en vez de esos dolores, en vez de darle agua, cuando él pidió agua, que le dieron vinagre, dice que la negación de agua a Jesucristo, las bilis las tenía secas, brotando amargamente su boca, de vez de la desnudez, porque dice la escritura que también sus ropas jugaron a la suerte, lo desnudaron, lo avergonzaron, lo maltrataron. Es como tú ver una persona que realmente no está haciendo nada y de repente tú lo ves que lo están maltratando. Una persona que, ejemplo, para este tiempo, una persona que ayude a los pobres, que ayude a las personas que están enfermas, o sea, que haga todo lo que Jesús hizo, y de repente tú lo veas que lo estén maltratando, lo estén torturando, porque eso es una tortura, lo están torturando tanto a un límite que le quiten la ropa y lo avergüencen delante de mucha gente sin hacer nada. O sea, es algo inaudito, o sea, es algo que realmente esa persona no se merece. Pero mira cómo el pueblo de ese tiempo, la élite de ese tiempo, ¿qué hizo? Llevó a esa masacre, porque eso fue una masacre, eso es algo que realmente no debería suceder a un ser humano. Pero la maldad del ser humano es tan grande, y cuerpos operados por demonios es tan grande, que pueden destruir a una persona, picarla, maltratarla, quemarla viva, y no les importa nada, solamente por el poder. Dice que la muerte después de la agonía que Jesucristo vivió, dice que entró en shock hipovolémico, hemorrágico, anoxia cerebral, heridas pleural, embolimia pulmonar. Y dice que deterioró tanto sus músculos con la vertebral y las dorsales. El trapecio, el muscular, dice que sufrió fracturas múltiples por extendida de sus brazos. Dice que contra rupturas también tuvo, técnicamente dice que hematomas múltiples por las caídas en cada estación. O sea que Jesús vivió tanto sufrimiento y tanto era el camino. Imagínense tanto que el camino era lejos para llegar al lugar de Gólgota, que era donde crucificaban a los ladrones, a las peores personas, que ni siquiera los dos ladrones que estuvieron con Jesucristo lo maltrataron así como maltrataron a Jesús. Porque a esos ladrones ni siquiera les enterraron clavos, solamente lo que hicieron fue amarrarlo allá y los tenían y les dieron garrote. Y al final pues les partieron las piernas a ellos, menos a Jesús, porque la Biblia dice que Dios no permitió que le partieran los huesos a Jesucristo. Pero miramos que cuando no solamente fueron los clavos, dice aquí que sufrió también taquicardia, aumento de adrenalina por el estrés traumático, malos tratos y burlas de los soldados. Dice que también hemopercaditis sufrió, posibles perforaciones de ventrículos derecho cuando le rompieron el costado, dolor físico intenso y muerte tras 7 horas de sufrimiento. A Cristo le destruyeron la cabeza, la extremidad, el tórax, el abdomen, los dolores por el sufrimiento físico y psíquico. Son sumatorios, una inmerecida ejecución convertida en espectáculo, en un tormento extremadamente cruel. Yo leía eso y yo de Dios mío, la humanidad de ese entonces, ¿cómo hizo? O sea, ¿cómo llegaron a destruir a un hombre que solamente hacía milagros, sanaba a los enfermos, le daba de comer a las personas, vino a libertar a los que estaban endemoniados, personas que tenían años, 30 años, y que registra una mujer con un flujo de sangre, otro que tenía una joroba hace 30 años, y así vieron milagros tras milagros que hacía este hombre, y cómo llegaron a un límite de maltratarlo tanto, prácticamente lo dejaron pues como si no sirviera para nada. No sé cómo lo bajaron de ahí, no sé cómo hicieron para poderlo cargar con un rostro tan desfigurado que le desbarataron prácticamente la cabeza, porque dice la Biblia que su rostro fue desfigurado, ya no parecía un ser humano, lo maltrataron tanto que realmente él, siendo Dios, se hizo hombre para soportar todo lo que tú no podías soportar. Ponte en el lugar de Jesucristo y verás que no aguanta ni siquiera el primer latigazo y te primas. Ponte en el lugar de Jesucristo, que era solamente la corona de espinas hace un show en tu mente y te mueres. Con esa hemorragia de sangre no duras ni una hora. En una hora te desangras y mueres. Pero Jesucristo soportó. Dice que soportó todo eso por amor a ti. En San Juan 3:16 dice que Dios amó tanto a la humanidad
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor me decía, predica esta palabra, los clavos de Cristo. La gente no ha entendido la magnitud de los clavos de Cristo. La gente no ha entendido el sufrimiento que hizo mi Hijo amado Jesucristo. Si la gente entendiera todo lo que Jesús hizo, la gente cambiaría. Pero la gente no ha entendido, la gente está ciega. Aún cristianos todavía no han vivido la magnitud que vivió Jesucristo. Dice que un hombre similar a lo que vivió, lo vivió Pablo. Pablo recibió los latigazos que vivió Jesucristo. Pablo fue crucificado, a Pablo lo decapitaron. El apóstol Pedro lo crucificaron al revés. A Juan lo metieron a una caldera y lo prendieron con aceite. O sea, fueron una magnitud, pero nunca llegaron a vivir lo que vivió Jesucristo. Mira, estos clavos, con solo ver un clavo que esté traspasando los pies tuyos, es algo que el dolor es tan fuerte que te priva. Pero Jesús lo que hizo fue vencer el pecado en la cruz del Calvario. Jesús hizo todo eso por amor a ti y por amor a mí. Por eso dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda. Él vino a salvar a todo el mundo. Él no es asesión de personas. No es que nomás está salvando al evangélico, no, o los de Israel. No, Él vino a salvar a todo el mundo. Pero la Escritura dice que no todos los iban a recibir. Los rechazaron. Si su pueblo los rechazó, el pueblo rechazó a Jesucristo, extendió su mano día y noche para salvarlos, pero ellos entraron en conflicto. Lo que hacían es matar a Jesús, mataron al Hijo de Dios. ¿Tú te imaginas tu hijo que tú le digas, tú puedes morir por esa persona para salvar toda esa humanidad? Tú eres capaz de dar a tu hijo para que muera por tales personas. Tú no eres capaz de darlo, pero Dios sí lo dio. Y dice la Escritura, en el libro de Mateo 27, La Biblia dice aquí en el libro de Mateo 27, pasa el libro de Mateo 27, del 35 al 37. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Mateo. Dice, y respondiendo, leo tu palabra en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Mateo 27, 35, 37 dice. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea, Mateo 27, 35, no sé, la muerte de Jesucristo, sí, acá llegó, crucifixión de Jesucristo. Y dice la Escritura aquí, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza escrita Jesús, mire, este Jesús el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, eso es lo que le está hablando. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza como diciendo, vea, todo lo que hizo y vea dónde está, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, los reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el Rey de Israel. Que descienda ahora de la cruz y creemos que es el Hijo de Dios. En pocas palabras le estaban diciendo. Mira, me causa impresión de esa gente, porque esta gente conocía la Torá, conocían los pergaminos, conocían los pergaminos de Moisés, conocían los pergaminos de Isaías, el profeta Isaías, que Dios le dio el privilegio de anunciar que Jesús iba a nacer de una virgen, que Jesús iba a ser el Salvador, el profeta Isaías. Pero me causa impresión que esta gente sabía que iba a venir un hombre llamado Jesús de Nazaret, que iba a nacer el profeta, que iba a nacer el enviado, el Salvador del pueblo. Pero esta gente lo que hizo fue mirar las cosas del mundo, no las cosas espirituales. Ellos dijeron, este rey de los judíos nos va a quitar el trono, nos va a quitar el sacerdocio, nos va a bajar de escala. Esta élite lo que pensaba era monetariamente y en su posición, pero nunca miraron el mundo espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, crucificado a muerte, esta gente lo que tenía era las vendas cegadas, los ojos tenían cegados de tanta cosa del mundo.
Así está pasando para estos tiempos. La gente está cegada, muchos están abriendo los ojos, pero muchos también están cegados, no quieren ver realmente la magnitud de lo que hizo Jesucristo. En muchos países celebran la Semana Santa, pero no lo ven realmente como realmente tienen que verlo, lo están viendo como una tradición. Eso no es tradición. La Biblia relata que fue la muerte de Jesucristo, el Salvador, y no es para que usted entre solamente en una reflexión de una semana, es para que tú entres en una reflexión día y noche. Tu vida tiene que cambiar. No es que me vuelvo santo una semana y después sigo en la misma, pecando, tratando mal a todo el mundo y de ahí para allá y rezo, peco y empato. Eso no es así. Realmente Dios no es religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Salvador. Jesús está vivo. Él murió y resucitó al tercer día. Jesús no solamente es una religión como te lo han pintado, o un cuadro pegado, o un Cristo pegado en una cruz. No, Jesús dejó la tumba vacía. Así como lo bajaron de una cruz y lo metieron embalsamado con vendas en una bóveda prácticamente nueva, porque estaba nueva, ni siquiera la habían usado. Lo metieron ahí, porque Simón de Cirene era creyente, era uno de los discípulos de Jesucristo, y dice que lo metió en esa bóveda, no era Cirene, perdón, pero era Simón. Lo meten allá y dice que lo tienen en esa bóveda y al tercer día resucita. ¿Pero por qué resucitó? Para demostrarle a la gente que él era el Hijo de Dios. En el libro de Colosenses 2:14, vamos a mirar, dice la Escritura, Colosenses 2:14, dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y se despojando a los principados, a las potestades, y los exilió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Por tanto, nadie, escúchame, de ahí para allá, nadie puede juzgarte en muchas cosas, porque Jesucristo vino y te hizo libre. Las potestades, está hablando de principado, de tronos, está hablando del mundo espiritual. Jesús vino y el acta que tenía el diablo, porque el diablo tenía un acta, y esa acta era diciendo que la humanidad le pertenecía a él. Pero ¿por qué le pertenece la humanidad al diablo? Te digo por qué. Porque el diablo te da a cambio algo, te da placer, pero a cambio de tu alma, a cambio de la esclavitud. Eso es lo que hace el diablo. El diablo lo que hace es que te da placer para que tú peques, pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque si nos separamos de Dios al pecar. Tu padre y tu hijo, escucha bien, cuando tu hijo decide coger malos pasos, malos caminos y decide hacer su voluntad y hacer sufrir al padre, ese hombre o ese hijo lo que hace es desvincularse de su padre, diciéndole: déjeme quieto, yo hago lo que yo quiera. Y eso fue lo que nosotros hicimos con Dios. Déjeme quieto, yo hago lo que yo quiera. Pero Jesús dijo: venga, yo vengo a reconciliar otra vez la relación que ustedes perdieron con mi Padre. Y Jesús vino a morir por nosotros. Y Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú vuelvas al reino de los cielos. Tú tienes un experimento acá en la tierra. Tú estás experimentando la tierra porque realmente la Biblia registra que nosotros, antes de ser raza humana, éramos espirituales y somos espirituales. Fuimos creados antes de la fundación del mundo, cuando el mundo no existía. Dios ya te tenía en su libro. Dios ya te tenía predestinado. Tú eres alma, espíritu, y después te hizo el cuerpo. Porque lo hizo del polvo de la tierra. Nosotros somos espíritus. ¿Por qué la Biblia dice en Eclesiastés, el hombre que escribió los 3 libros poéticos, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y Proverbios? Este hombre termina diciendo en Eclesiastés, dice que el hombre va al polvo, el alma a su lugar, y el espíritu vuelve a Dios. Porque nosotros somos espirituales. Esto se vuelve polvo. Yo siempre digo que esta es una chuleta, carne, se va al polvo. Pero tu alma y tu espíritu son eternos. Y Dios está diciendo: acepta a mi Hijo como Señor y Salvador. Los clavos de Cristo no fueron en vano. Los clavos que Jesús vivió en las manos no son en vano. Y si tú quieres experimentar, cuando tú te chuzas la mano, tú sientes un dolor inmenso. Un chuzo solamente te hace doler el cuerpo. Ahora imagínate unos clavos tan fuertes y martillándotelos, y por detrás de repente los pueden hasta doblar para que no se salgan.
sea, ve la magnitud, fue un castigo muy fuerte, perverso en las manos de Jesucristo de Nazaret. En el libro de Juan, el apóstol Juan, hablando sobre la crucifixión de Jesucristo y la muerte redentora de Jesús, Juan 20. En el libro de Juan vamos a encontrar Juan 20, del 25 al 27, dice la Escritura en el nombre de Jesucristo. Dice, y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Aleluya. Mira, Tomás duró 3 años con Jesucristo, andando, mirando los milagros, cómo resucitaba muertos, paralíticos, sanaba al enfermo, multiplicaba los panes. Y dice que este hombre, Tomás, cuando los discípulos fueron y le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo, yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Y dijo Jesús, los discípulos le dijeron, pues Tomás, me imagino la conversación que tuvieron ellos. Oye, Tomás, vos no viviste 3 años con Jesús y no te acordás que él dijo que iba a resucitar y no estás creyendo. Y él dijo, no, hasta que yo no le meta los dedos aquí donde fue crucificado y donde tenía el costado, la mano, o sea que la cirugía fue grande, la lanza que le metieron fue muy grande en su costado. Hasta que yo no meta la mano allá, no voy a creer. Pero mira, a Jesús, ¿quién le dijo eso? Lo que Tomás estaba pensando y lo que había dicho con sus discípulos. La Biblia dice que Jesús es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe todo y escucha todo. Y dice que cuando se les aparece de nuevo, pero mira que Él les resucita el día ¿qué? Domingo. Porque el día del Shabbat nadie podía hacer nada porque esa era la tradición. Pero me salgo un momento de aquí. El día sábado en Israel es el día del Shabbat. Ese día todo el mundo descansa. Inclusive que el día de la crucifixión, cuando bajaron a Jesucristo, que ya iba a entrar a las 6, era un día viernes, que ya iban a entrar a las 6 de la tarde, todo el mundo tenía que estar en casa haciendo el Shabbat. Todo el mundo tiene que estar adorando a Jehová en ese entonces. Y dice que bajaron a Jesús rápidamente, lo embalsamaron. Dice que este hombre llamado Simón, con Nicodemo, Simón y Nicodemo lo embalsamaron, le echaron las especias aromáticas como costumbre tenían los judíos, tienen los judíos, y lo metieron rápidamente porque iban a ser las 6 de la tarde. O sea que ese día sábado la gente se la pasó triste, los discípulos pasaron tristes. Y el día sábado, que es otro día para ellos, ya el día viene pareciendo el día viernes, sábado y domingo. El domingo les resucita. El día del domingo que les resucita, ellos están encerrados, estaban tristes, pero de repente Jesucristo les resucita y les aparece ese día. Que ese día dice que fue María, fue a ver el sepulcro y cuando lo encontró vacío, con la piedra abierta. Y cuando va a ver, va y dice las buenas nuevas a los discípulos y le dice, mira, el cuerpo del Señor no está ahí, solamente estaban los lienzos donde lo amarraban. Y dice que ella fue y vio las buenas noticias y Pedro salió corriendo a asegurarse que si era verdad, fue corriendo con el otro discípulo. No registra quién era el otro discípulo, pero dice que salió corriendo con 2 discípulos y cuando corrió uno, había uno que corría más que Pedro. No sé qué le pasó a Pedro, estaba muy gordito o estaba agotado, pero dice que le ganó. Y llegó hasta la puerta, miró los lienzos y dijo, sí, verdad, están los lienzos, pero no quiso entrar. Pero Pedro entró con todo a la bóveda y miró que estaban los lienzos en el piso. Y la parte donde colocaban la cabeza, que le colocaban al muerto, estaba al otro lado.
O sea que vieron que Jesús había resucitado. Y entraron los dos, hicieron de cuenta y fueron a dar las buenas nuevas del Evangelio. Y dice que después que les aparece en ese tiempo, vuelve y se va, porque Tomás no estaba ahí. Y cada 8 días, o sea que cada domingo, les estaba apareciendo otra vez Jesucristo encerrado, porque Jesús les dijo, quédense acá adentro. Y ellos estaban encerrados, asustados. ¿Por qué? Porque los guardas estaban buscando a todos los discípulos para matarlos. Y dice que en ese momento Jesús les aparece cada 8 días, o sea que cada domingo los apóstoles estaban haciendo fiesta, como estamos haciendo hoy nosotros los domingos. Hoy estaban haciendo fiesta, estaban alabando a Dios, estaban alegres porque Jesucristo estaba presentándose cada 8 días, estaba presente Jesucristo. Y dice que ahí fue que se le apareció de nuevamente a Tomás y le dijo, Tomás, porque me viste, creíste. No esperemos ver para creer. Y Jesús le dijo, bienaventurados, o sea, nosotros somos bienaventurados, porque estamos creyendo y no lo hemos visto. Amén. Somos bienaventurados, porque nosotros no vimos a Jesucristo, pero estamos creyendo de que Él está vivo, de que Él murió en la cruz y que Él nos va a salvar y nos va a resucitar en el tiempo postrero, que es lo que registra la Biblia. Pero va a venir el arrebatamiento de la iglesia también. Los que mueren en Cristo van a ser resucitados, pero los que quedan vivos van a ir arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice Jesús que porque los que no han visto a Él somos más bienaventurados. Entonces mira lo que está sucediendo. Esos clavos que Jesús vivió, esa muerte que Jesús vivió, no fue en vano. El esfuerzo que tú haces buscando a Cristo no es en vano, porque si la muerte de Cristo no fue en vano y mucha gente ya está siendo salvada, millones y millones y millones a diario están muriendo con Cristo, pero también millones se están perdiendo. Pero Jesús, lo que Él quiere es que la gente no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el libro de Isaías, termino con este tema, en el libro de Isaías, yo creo que te vayas al libro de Isaías. En el libro de Isaías está al lado de Salmos. El profeta Isaías, después de cantar de los cantares, prácticamente casi la mitad del Antiguo Testamento. Isaías 53. Ese fue el nombre que Dios usó para anunciar a Jesucristo. Pero yo quiero leerte Isaías 53 desde el 3. Yo lo tengo desde el 5, pero vamos a leerlo desde el 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ojo, escucha bien, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento y justicia, mi siervo justo a muchos
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, no le daré parte con los yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orando por los transgresiones. Gloria a Jesucristo. Amén. Este hombre llamado Jesucristo, que muchos ignoran y que muchos no quieren aceptarlo, este hombre, Dios mismo ha hecho carne, vino a morir por ti y por mí. Verídicamente está escrito. Si tú buscas a Jesús, no encontraron huesos de él. No han encontrado algo que diga que Jesús no fue Dios, no fue el Hijo de Dios. Si tú buscas, la ciencia va a decir, no, él que era el Hijo de Dios. ¿Por qué el enemigo te ataca tanto en la mente de que Jesús solamente es un mito o un profeta más? Porque él sabe que Jesús es el único que te puede salvar. Amén. ¿Por qué los demonios, la gente que está endemoniada, cuando le nombran a Jesucristo, le lastima, le fastidia? Porque ellos saben de que Jesús es el Hijo de Dios. En una de esas, cuando Jesús iba a liberar a una persona, los demonios le dijeron, hey, Hijo de Dios, todavía no es nuestra hora. No nos atormentes. Porque ellos sabían quién era Jesucristo. Y yo te quiero decirte, acepta a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Amén. Esos clavos que Jesucristo vivió no son en vano. No pisotees la sangre de Cristo, tú cristiano que has recibido a Jesús y quiere volver atrás. No pisotees la sangre de Jesús. Porque esa sangre no es en vano. Si tú pisoteas la sangre de Cristo volviendo atrás el pecado y dando mal testimonio, le estás diciendo prácticamente a todo el reino de los cielos espiritual de que Jesucristo no te importa. Pero Jesús te está diciendo hoy, en esa mañana, mis clavos, estos clavos que traspasaron mis manos y mis pies y abrieron mi costado, sufrí trauma, derramé la última gota de mi sangre y aún orando dice que sudaba sangre por el sufrimiento y el dolor. Lo hice para salvarte a ti. No lo hice para que te perdieras. Jesús te ama. Jesús vino a salvar la humanidad. ¿Por qué hay tanta guerra en tu mente para buscar a Jesucristo? Ponte a pensar que es por algo. Si eso fuera un mito, una leyenda, muchas personas no fueran cambiadas. El asesino cambia, el drogadicto cambia, la prostituta cambia, el hijo malcriado cambia. Todas esas personas cambian porque es real. Esto es real. Jesús es real. Y un día lo veremos en una nube. Un día veremos a Jesús. Un día lo veremos. Y yo quiero decirte algo. Si de repente quieres cambiar, pero dices, quiero disfrutar mi vida. Quiero seguir mi vida. Estoy joven. Quiero seguir mi vida. Puedes seguir tu vida. Puedes seguir pecando, disfrutando a tu manera. Pero el día que te llegara la muerte, ahí te ibas a encontrar con algo. Y ejemplo, otra persona que decide buscar a Jesucristo, no decide perder su vida ni maltratar su vida tomando ni desbaratando sus hogares, sino que decide buscar a Cristo. Y a la final, cuando muere, no pierde nada, porque vivió su vida tranquila y feliz con su hogar. Y al final lo vamos a encontrar en el mismo sitio, la muerte. ¿Y qué tal si lo que te dicen los evangélicos, sabiendo que tú dices que es un mito, es real? ¿Quién pierde más? El que desperdició su vida tomando, matando, engañando a su esposa, a sus hogares, viviendo su vida loca, como dice. Y el otro que vivió su vida sana, tranquila, se encuentra con Cristo. Y tú también. Y la salvación son para aquellos que realmente deciden dejar ese mundo atrás y cambiar su manera de pensar y vivir. ¿Qué pasaría? Te dejo esa pregunta. ¿Qué pasaría? Cristo no murió en vano. Cristo no murió en vano. Y yo sé que Él es real. Y ese sufrimiento que Él murió y vivió en esa cruz es para salvarte a ti. Amén. Él te ama con eterno amor. No hay ningún hombre hasta ahora en la tierra que haya sufrido como sufrió Jesucristo para salvar a la humanidad.
Y si no fuera sido así, ¿por qué lo crucificaron entonces? ¿Por qué esa élite de ese tiempo los mataron? Si fuera un mito, si fuera una leyenda, ¿por qué intentaron matarlo entonces? Porque hay una potestad en el mundo, un rango jerárquico que se llama Satanás, que quiere que la humanidad se pierda. Pero dice la Biblia que él vino a deshacer todas las obras del diablo en la cruz. ¿Por qué ha experimentado el pecado? Porque se llevó el pecado tuyo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué ha experimentado el dolor? Porque se llevó el dolor en tu vida. ¿Por qué se hizo pobre? Porque se llevó la pobreza en tu vida. Para que tú seas rico en todas las áreas, que seas feliz. Él sufrió tanto para que tú seas feliz. Así que comparte ese video. Habla a la persona que Jesús viene, que Jesús les ama, que Jesús quiere cambiar su vida. Gracias. Háblale sin temor, no tengas temor de decirle a una persona, Jesús te ama, quiere cambiar tu vida. Háblales. Porque ese derramamiento de sangre y sufrimiento que tuvo Jesús, no lo soporta nadie por tu vida. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que muchas vidas van a ser transformadas, Señor. Y yo sé, Padre Santo, instrumento en tus manos somos, Señor. Y sé, Padre, que veremos la gloria tuya un día, Señor. Yo sé que las almas, Señor, que escucharán este tema, Señor bendito Rey, los clavos de Cristo, van a ser transformadas, Señor. Van a gemir por tenerte a ti, Jesús. Yo lo creo porque es tu palabra, Señor, que ha salido de mi boca, Padre. Y yo sé que el Espíritu Santo está rearguyendo, convenciendo a muchos corazones y muchas almas para la salvación de ellos. Te doy honra, honor y exaltación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toca a aquellos, Señor bendito Rey, que no te han conocido, Señor. Convéncelos, Padre. Aquellos que se creen incrédulos o aquellos que han llegado a una incredulidad de ver tanta injusticia, Señor, porque no entienden, no comprenden el plan tuyo, Señor, en la tierra. ¿Pero por qué? No miran la injusticia que le hicieron a Jesucristo en la cruz por amor a ellos, pero sí miran la injusticia de otras personas. Que miren la injusticia de lo que le hicieron a tu Hijo, Señor. Yo sé que tú fueras querido exterminar la humanidad, pero no quisiste. Lo que hiciste fue salvarla a través de Jesús. Gracias. Te doy gracias, Señor, por esa muerte redentora, Señor Jesús. Qué sufrimiento tan bárbaro, Señor. Que yo, que soy padre, Señor, soy capaz de entregar a mi hijo para que lo maltraten así por otros, que aún no si lo merecen. No lo merecen, Señor. Porque aún, Señor, tú sabías que no lo merecían, pero lo hiciste para salvar la humanidad. Es el único pacto de derramamiento de sangre que libraba a la humanidad de la muerte y la esclavitud, Señor. Te doy honra, honor y exaltación, Señor Jesucristo. El que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador en su corazón, el que quiere que Jesús entre en su corazón, solamente repita conmigo y dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador yo reconozco que soy pecador y que he pecado contra ti. y que he pecado contra ti. Yo hoy te acepto como Señor y Salvador. Yo hoy te acepto como Señor. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Cámbiame. Dame la vida eterna, Dame Señor. la vida eterna. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Ayúdame. Ayúdame. Y te acepto como regalo al Y Espíritu acepto Santo. como regalo al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy renuncio al mundo Hoy renuncio al mundo y vivo para Cristo. y vivo para Cristo. No me importa lo que digan, No me importa lo que digan. me importa lo que diga Cristo. No me importa lo que digan. Porque esa muerte en Jesús Esa muerte en Jesús me hace vivir a mí. me hace vivir. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Si Jesús. tú vienes por la iglesia, mañana o el día que suceda, El día que suceda, yo me voy contigo, yo voy Jesucristo, con él. al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Porque tú y Jesús Porque me has tú, salvado. Jesús, me has salvado. Amén. Si Amén. tú hiciste esta oración de fe de corazón, Gracias. yo estoy seguro que Dios está trabajando en tu corazón y va a seguir Gracias, trabajando. Jesús. Y va a ser transformada tu vida. Porque eso es lo que quiere Jesucristo. Sigue No te olvides que los clavos de Cristo, escucha bien, los clavos de Cristo te hicieron a ti para vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Que Dios me les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Dios les guarde en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga. Aleluya.
Les pedimos que sigan avanzando en Cristo. Los que están perdiendo la fe, aumenta tu fe porque los clavos de Cristo no fueron en vano. Esa crucifixión no fue en vano. Así que un shalom. Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos entre 8 días. Bendiciones. Gloria a Jesucristo.